Vamos a tratar sobre la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 22, en donde dice San Pablo: sabemos que hasta el momento la creación entera gime y siente dolores de parto, o sea, sufrimiento, eso quiere decir. Ahora vamos a considerar otro elemento que el Papa San Juan Pablo II nos hace atender, y es la cuestión del sufrimiento y del mal. En esto, utilizando los textos de la Sagrada Escritura y el idioma de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, que era el hebreo, principalmente el hebreo, nos cuenta el Papa de que en un primer momento, en el texto hebreo, la manera como hablan del sufrimiento es hablando del mal. O sea, un sufrimiento tenía tal persona, dicen un mal tenía tal persona. Le aquejaba una enfermedad, ¿no? Un dolor, dicen, le aquejaba un mal. Entonces la palabra que utilizan es el término mal. En el término griego, o sea, ya en la traducción griega, la traducción de la Septuaginta, de la Biblia de los 70, que era traducida ya al griego en el Antiguo Testamento, y posteriormente en los libros del Nuevo Testamento, existe un término griego para diferenciarlo del término mal. Y el término es sufrimiento, ¿no? Entonces, por esa razón es que ya hay una distinción en el Nuevo Testamento entre estas dos palabras, que en realidad tienen dos conceptos: sufrimiento y mal. Pero están en estrecha conexión, porque debemos de decir de que psicológicamente el sufrimiento, siendo un dolor interno, una tristeza, una desilusión, un abatimiento y hasta podríamos decir una desesperación, todo esto se da por la presencia del mal. O sea que no podríamos hablar de sufrimiento si no existiera el mal. La raíz del sufrimiento es el mal. Entonces acá estamos hilvanando una cosa más. Ya no solamente es hablar del sufrimiento psicológicamente tenido y cómo podemos hacer psicológicamente para desvanecerlo, para retirarlo, para, camuflarlo, sino que acá se trata de una cuestión objetiva. Hay algo objetivo, hay algo que está más allá de nosotros, que nos produce este sufrimiento. Y esto puede ser un virus, una enfermedad, esto puede ser algo que me han generado un prójimo, un sufrimiento, ya sea, por ejemplo, su indiferencia, sus insultos, su injusticia, su maquinación, confabulación contra mí, las malas lenguas, los comentarios. Puede ser también cosas que yo he hecho y que están ahora repercutiendo en mi propia vida. Entonces son cosas objetivas que me están produciendo a mí esta tristeza, esta desilusión, este abatimiento, esta desesperación, es como un aplastamiento que sufre el corazón, y por eso a eso podemos llamarle sufrimiento. Pero como decíamos, esto es a consecuencia de un mal. Cuando utilizábamos la cita del profeta Isaías, que el rey Josías había sufrido, y viene el profeta y le dice: tu enfermedad es de muerte, ¿se dan cuenta? Entonces esa información de esa enfermedad que tiene, que es una cosa objetiva, le produce el abatimiento y el llanto. O la otra cita que utilizamos del libro de Tobías, cuando hablábamos de que Tobit había enviado a su hijo Tobías para que recuperara un dinero, pero ya había pasado el tiempo que correspondía a la vuelta de su hijo y no regresaba, y entonces él y la esposa sufrían, y la esposa sufría muchísimo, y todos los días se iba a ver al camino, a ver si encontraba a su hijo, a ver si su hijo regresaba, y siempre estaba congojada porque decía que su hijo había muerto. Entonces también hay el uso de la imaginación, proyectando de que si no vuelves porque ha muerto o algo le ha pasado. Hay sufrimientos también que se generan a consecuencia de cosas que ideologizamos, de cosas que imaginamos. Nos imaginamos en determinada situación, en determinadas cosas, y a consecuencia de eso sufrimos. También se pueden dar a consecuencia de que podemos equivocarnos y no andar en la verdad. Podemos también tener sufrimientos que no corresponden a la verdad. Pero sea de una manera o sea de otra manera, el sufrimiento siempre es a causa de un mal. Entonces, es importante aclarar qué cosa es el mal. El mal, cuando lo tenemos enfrente, es una cosa tremendamente nociva, es algo que nos deteriora, que nos destruye,
que nos hace daño. Pero ¿qué cosa es el mal? Decía el Papa San Juan Pablo II que las experiencias religiosas no cristianas inclusive ven en la existencia humana un mal del que hay que liberarse. Si vemos, por ejemplo, las corrientes orientales, budistas, hinduistas, ellos perciben de que esta complexión de cuerpo y alma en el hombre es una cosa mala, porque el cuerpo jala para un lado, el alma jala para otro lado. Entonces la existencia humana ya es una cosa mala, cuando en el espíritu cristiano y en el espíritu de la sana filosofía sabemos que esto no es así. Dios nos ha enseñado desde el Génesis de que creó al hombre bueno y de que creó todas las cosas corporales y espirituales buenas. Entonces no hay por qué pensar de que esta unión de cuerpo y alma, esta presencia de la existencia humana es una cosa mala, de ninguna manera. Pero por el pecado, que es el mal auténtico y verdadero, entró la muerte. Así dice la Sagrada Escritura. Entonces, ahí entra ya el problema del mal. O sea, que no es que Dios creó mal al hombre y por eso es que el hombre ya desde su existencia percibe el mal, sino que Dios, habiendo creado al hombre bueno, el mal entró en el mundo. Ese mal principalmente es el pecado. Ahora, ¿pero qué cosa es el mal? Podemos entender que es como lo entendían los antiguos, ¿no? Algún tipo de filósofos antiguos, como el maniqueísmo, que entendía que existía un Dios bueno y un Dios malo, y que tanto el Dios bueno como el Dios malo englobaban, ¿no?, todo lo que es la historia, o como dice el gnosticismo, ¿no?, que Dios crea lo bueno pero también crea lo malo para que se dé una armonía, como después van a pensar ciertas doctrinas orientalistas como el taoísmo, en el yin y el yang, que generan la armonía de la creación. Eso es mentira. Dios ha creado las cosas buenas y el mal no viene de Dios. Pero muchas personas dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay cosas malas? ¿Por qué Dios no destruye las cosas malas? Sería más fácil. Es cierto, pero recuerden que el mal no entró por Dios en este mundo. Entonces, el mal es algo creado, el mal es algo. San Agustín, que va a estudiar muy profundamente este problema en su cuestión del mal. Santo Tomás de Aquino también va a tener otra cuestión acerca del mal. Van a explicar que el mal, objetivamente hablando, en la realidad, más que ser una cosa, es la privación de una cosa. Cuando algo está privado de un beneficio, de una cosa buena, ahí es cuando está en el mal. Pero siempre el mal está en relación con el bien. No se podría saber por ejemplo, ¿no?, de la ceguera si no se conociera la vista. No se podría conocer la mudez si no se supiera qué es la comunicación y el habla. No se podría conocer la oscuridad si no existiera la luz. Porque la oscuridad, la ceguera, la mudez son privaciones de un bien. Siempre están en relación con un bien. Y si bien es un antagonista, podríamos decirlo así, del bien, sin embargo, es propiamente una privación, una carencia. La carencia de la armonía, la carencia del orden, la carencia de un bien debido, un mal físico, por ejemplo, una enfermedad, cualquiera que sea, es la carencia, es la privación del bien propio del hombre, que es la salud. Una injusticia, que ya es un mal moral, un robo, es obrar positivamente contra una persona, es arrebatarle un bien, pero es obrar de manera injusta, es decir, con la privación de la justicia. Se hace un acto real, pero ese acto real está carente de justicia, entonces es privación de justicia. Eso es el mal. El hombre sufre porque se ve excluido del bien, porque se ve privado del bien. Entonces ahí entendemos, ¿ven? El problema del mal genera justamente esa privación en el hombre, y esa privación en el hombre genera el sufrimiento. El no tener salud genera sufrimiento. El no tener determinados bienes genera sufrimiento. El sufrir, por ejemplo, la mala fama de parte de los demás genera sufrimiento. Esas cosas son elementos que nos hablan de que siempre el mal que genera el sufrimiento está en relación con un bien.
Ahora bien, el sufrimiento nos hace cófrades, porque en este mundo, las personas que sufrimos, nos encontramos como unidos por el sufrimiento. Es como que el sufrimiento ha generado una solidaridad y nos da la capacidad de ser solidarios. Por eso es que cuando una persona, se dice comúnmente, cuando una persona ha sufrido, se da más claramente cuenta de las cosas que una persona que no sufrió nunca. El sufrimiento, entonces, si bien es algo que viene como privación de un bien, también es algo que nos puede educar, que nos puede ayudar a vivir solidariamente con el prójimo que sufre. Cuando una persona ha sufrido carestía y ve después a otra persona que sufre carestía, entonces el sufrimiento personal la invita a la solidaridad con el prójimo que está sufriendo como él o que ha sufrido como él. Entonces no todo lo del sufrimiento es malo. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen que en este caminar entonces por el conocimiento acerca del sufrimiento podamos determinar claramente de que el sufrimiento viene por el mal y ese mal no viene de Dios, viene más bien de lo que ha hecho el hombre. Veremos un poco acerca de eso el día de mañana, cómo es el hombre el que se introdujo en el misterio del sufrimiento al meterse en el misterio del mal inicuamente, invitado, tentado por el demonio. A la Virgen Santísima le vamos a pedir nos conceda la gracia de conocer nuestras vidas, conocer lo que es el hombre, conocer la cuestión del mal, para también poder conocer cuánto beneficio nos ha hecho Dios con la redención. Pedimos estas gracias a la intercesión de María.